a Dios. Hoy queremos afirmar, hermanos, como dice el libro a los Efesios, la grandeza de la riqueza de su gracia. A veces la pasamos un poco por alto y muchas veces nosotros nos convertimos como dice un hermano, ¿no? Ladrones de gracia. A veces nosotros no queremos abrogar gracia y el único que tiene gracia sobre nosotros es el Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ha sido misericordioso y ha expresado su gracia en medio de nosotros. Quiero que se vaya al libro de los Efesios. Vamos a meditar unos versículos allí en el libro de los Efesios para hablar sobre este tema, la cual también lo comenta la misma carta. Voy a grabar aquí un poquito. Lo comenta la misma carta, donde nos dice 3, 2, 1. en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, para mostrar, Él quiso hacer todo esto, hermanos, y nosotros estamos reunidos aquí, porque Él quiso mostrar, dice aquí, a los siglos venideros, o sea, a la eternidad completa. Fíjense la grandeza, a los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él mostró y muestra su gracia en nosotros, por eso nosotros debemos vivir bajo esa gracia. La Escritura nos enseña, hermanos y hermanas, que las características o atributos de Dios en esencia son amor. Él es amor, no es que tiene amor, Él es amor. Amén. Todo lo que hace, su esencia es amor. Podemos ver también uno de los atributos y características del Señor es su misericordia, su bondad. Él en esencia es todopoderoso. Él lo conoce todo, lo sabe todo y controla todo. Es justo, es perfecto, entre otros atributos. Él es santo, sobre todo santo. Eso es lo que conocemos nosotros en la Biblia, ¿correcto? Pero hay un atributo que nosotros no que olvidamos, sino que pareciera que fuera menos importante, pero para mí es uno de los más importantes. Un Dios relacional. Un Dios que desea habitar y vivir con nosotros los pecadores. Es algo tremendo porque en el mundo del gnosticismo y todas otras corrientes filosóficas hablan de que nosotros no podemos conocer a Dios porque Él es muy grande y no nos podemos acercar a Él porque nuestro cuerpo está corrompido. Por lo tanto, nadie puede llegar a Dios, solamente lo podemos conocer, pero no podemos relacionarnos con Él. Pero la Biblia dice que Dios desea, Dios está en su voluntad relacionarse con nosotros. Y Él ha buscado las estrategias para hacerlo. Y la Biblia expresa que desde el principio, después que el hombre cayó en el huerto del Edén, Dios ideó relacionarse con el hombre de una manera muy especial y mandó a construir a Moisés, ¿se acuerdan? Aquel enorme pancarta o ¿cómo se llama esa? Tienda, que es el tabernáculo de reunión. Allí hacía presencia el Dios eterno, todopoderoso, omnisciente, y allí se manifestaba su presencia en medio del pueblo de Israel. Dice que había una nube, ¿verdad?, que lo cubría de día y un fuego en la noche, dando a entender su presencia en medio de su pueblo. Y él había determinado eso. Él quería habitar con su pueblo en medio de un lugar específico. Y ese tabernáculo no lo podían poner ellos en cualquier lugar, es donde Dios determinaba. De manera que Dios siempre buscó las estrategias de relacionarse con nosotros.
Lógicamente esa casa, como dice la hermana, la casa de Dios allí, se movía, era movible. Ellos estaban en el desierto por 40 años y movían aquella tienda, pero allí es donde Dios perdonaba sus pecados. Allí ellos sacrificaban animales inocentes para perdonar sus pecados, lo hacían una vez al año. Pero Dios estaba con ellos. Era de tal manera que inclusive había dos lugares, un lugar santo y un lugar santísimo. Y nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y lo agarraban con una cuerdita en el pie por si acaso no podía salir. Porque la presencia de Dios es así, Él es santo, santo. Dice la Escritura en 1 de Juan que en Él no hay ninguna tinieblas. Y dice que el que tiene comunión con Él debe andar como Él anduvo, debe ser santo. Sé santo porque yo soy santo. De manera que estamos en presencia de un Dios que se quiere relacionar con nosotros y nosotros no podemos relacionarnos con Él por nuestros pecados. Ese Dios relacional vemos que luego en el tiempo de la monarquía, cuando Dios determina que el pueblo fuera guiado por reyes, Dios decide habitar también a través del pueblo, pero en un templo físico. Ya era el templo construido por Salomón. Allí Salomón lo inaugura y le dice: Señor, todas las oraciones que te pidamos aquí, todo ruego, todo pecado tú lo perdonarás aquí. Dice que allí también tembló el templo por la presencia de Él. O sea, Dios siempre ha sido un Dios que busca y ha hecho su voluntad en vivir y habitar con el hombre. Pero sabemos que esto, lo del templo físico, desapareció. Primero, en el año 630, 615, cuando Nabucodonosor destrozó el templo. Este templo fue restaurado y luego se construye, pero luego hasta el año 70 después de Cristo es destruido nuevamente por los romanos. O sea que ahora no hay templo. Pero eso es que Dios le falló algo. No es que Dios, lo que Él había hecho con el tabernáculo y el templo era una sombra de lo que Él estaba haciendo en medio nuestro. Porque ahora el templo no es físico. El templo no es un lugar donde nosotros vayamos, sino que es la iglesia. Él habita en medio de su pueblo y vive con nosotros. Nosotros nos convertimos en donde Dios hace vida, donde Dios se relaciona con nosotros. Y hay dos formas de relacionarse. Se relaciona personalmente con cada uno de nosotros, pero se relaciona a través de la comunión de todos nosotros en la iglesia local. Y esto es muy importante, es muy importante. Ahora, pregunto, ¿por qué Dios necesitaba acaso Dios el hombre? ¿No puede vivir sin el hombre? Es la pregunta, ¿no? Sería una pregunta. Dios lo creó, pero ¿será que Dios es insuficiente en su ser, que no puede habitar, que busca las estrategias como vivir con el hombre? Es una buena pregunta. Pero déjeme decirle, Dios no te necesita. Dios es autosuficiente. Dios es Dios y por eso es Dios. Él no tiene ninguna necesidad de ningún bien porque Él es dueño del oro y la plata y Él es autosuficiente en la Trinidad. De manera que nosotros, Él desea relacionarse con nosotros, pero es por el bien de nosotros. Por su amor y misericordia quiere relacionarse con nosotros por el amor y el bien para nosotros. No es para su bien, es para el amor y para el bien de nosotros. Por eso, como titulé yo este mensaje, es para mostrar la abundancia de las riquezas de su gracia.
para mostrar la abundancia de las riquezas de su gracia. Y la gracia de Dios es más inentendible. La gracia de Dios es que Él lo hace todo, Él lo busca todo, y Él es el que toma la decisión en nuestra salvación. Él es el que nos busca, nos transforma y nos guía y nos da al final de todo, el final de nuestras vidas es la salvación de nuestras almas. Por eso, cuando yo digo que somos ladrones de gracia, es porque no conectamos a ese Dios de gracia que nos ha salvado. Hermanos, vamos a ubicarnos en el capítulo 2, versículo de Efesios, capítulo 2, versículo 18 al 22. Y vamos a leer. Vamos a leerlo. Lógicamente viene hablando del concepto de lo que hizo Cristo por nosotros. Y en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente. ¿Lo tienen, hermanos? Porque por medio de Él, y está expresando Él es nuestro Señor Jesucristo, es por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Dios en el Espíritu. Hermanos, dice el primer versículo, porque por medio de Él, y aquí se expresa la salvación trinitaria. Es un versículo que expresa cómo el Señor obra trinitariamente. Dice porque por medio de Él, que es Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. El Espíritu es el que nos ayuda a revelarnos a Cristo. Él es el que nos convence de pecado, el que nos consuela y nos guía. De manera que la obra trinitaria del Espíritu es importante en la salvación del hombre. ¿Y para qué? ¿Para qué condición? Nosotros, por medio de Él, tenemos entrada ¿a quién? Al Padre. Fíjense que hay una obra trinitaria. El Padre determinó salvarnos. El Hijo muere por nosotros y el Espíritu guía para que eso ocurra en nosotros. ¿Entienden esto? Esto es importante ver este versículo. Ahora, por medio de Él, ¿qué significa que tenemos entrada? Por medio de Él. ¿Qué significa que el Señor abrió esa entrada? ¿Cómo nosotros podemos entrar en esa relación, en esa comunión íntima con nuestro Señor, si no podemos acercarnos a un Dios santo, si no podemos vivir con un Dios donde no habita tiniebla y nosotros somos pecadores? Pero Él abrió esta entrada, tenemos entrada. Pero el Señor Jesús es muy claro. Él dice que solo por creer en el Evangelio nosotros tenemos esa entrada. El Señor dice, el tiempo se ha cumplido. Cuando Él vino, estuvo entre nosotros, y el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado para habitar con nosotros. El reino de Dios se ha acercado para habitar con nosotros, para relacionarse con nosotros. Y da la pauta como instrumento para que eso ocurra, de esa relación. Termina esta frase en Marcos 1:15 diciendo: arrepentíos
y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar a aquellas personas que no conocen a Jesús. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso nos abre la entrada, la puerta hacia la relación con ese Dios todopoderoso, santo e invisible, omnisciente, omnipotente, misericordioso. Es la única puerta que nos puede abrir esa entrada, el Evangelio. Dice el mismo libro de los Efesios, si se va una paginita más atrás, en el versículo 13, 1:13, dice: en él también vosotros, habiendo oído, miren oído la palabra de Dios, pero no el escuchar o el oír de manera externa, sino oído internamente. Una vez que ustedes oyen la palabra de Dios, se revela Cristo en sus corazones. Habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, fíjense ustedes, una vez que ustedes oyen el Evangelio, una vez que ustedes entienden el Evangelio, una vez que ustedes aprecian el Evangelio, dice aquí que inmediatamente cuando oímos, dice aquí, y habiendo creído en Él. Fíjense la acción, creemos en Él, en el Evangelio, abrazamos el Evangelio e inmediatamente somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. De manera que de allí en adelante comienza la gracia soberana de Dios, la abundante riqueza de su gracia. Una vez que el Evangelio es predicado en nosotros, Dios tiene que hacer la obra en nuestro corazón para oír el mensaje del Evangelio. Eso nos hace a nosotros transformarnos, ver al Dios eterno, creer en Él, y eso es como decir que ese es un paquete que viene en un solo combo, y luego el Señor nos sella con su Espíritu desde ese momento. Ahora lo que nos queda, ¿qué nos queda de allí? Como fruto, la santificación, y como fin último, la vida eterna, hermano. Y ese es un trabajo de nuestro Señor. Nosotros intervenimos, sí, nosotros intervenimos, pero no intervenimos de manera forzosa, porque dice que los mandamientos de Dios para los que creen no son pesados, no son gravosos, son de gozo, ¿verdad, Melán? Empezamos a servir, empezamos a congregarnos, empezamos a meditar la Escritura, empezamos a deleitarnos, porque nuestros oídos fueron abiertos, nuestro corazón fue transformado, fue cambiado de un corazón de piedra y fue colocado un corazón de carne. De manera que los decretos de Dios, como dice el Nuevo Pacto, están escritos en nuestra mente y en nuestros corazones. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Pero ¿cuál es el mensaje de este poderoso Evangelio? Porque la misma Biblia dice en Romanos 1:17 que el Evangelio es poder de Dios. Fíjate todo el poder que tiene Keyword. Poder de Dios para salvarnos, para relacionarse con nosotros, para entrar en la presencia de un Dios que no puede estar con nosotros. Pero por su grande misericordia y su poder, Él lo hace. ¿Cuál es el mensaje de este Evangelio? Y es el mensaje que tenemos que llevar a otros. El apóstol Pablo, mire, es sencillo. El apóstol Pablo lo describe de manera en 3 versículos. Porque yo les enseño lo que yo recibí del Señor. El Evangelio que yo recibí del Señor. Que Cristo murió por nosotros. Oyen bien, el Evangelio es muy sencillo, pero para el inconverso es imposible entenderlo. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Quiere decir que la Escritura ya el Señor hablaba de que iba a salvar al hombre a través del Evangelio, que Cristo iba a venir por nosotros
para morir por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué Cristo tenía que morir por nuestros pecados? ¿Por qué tenía que morir por nuestros pecados? Porque no había solución, hermano, para ti ni para mí. Y eso es gracia. No había solución en el hombre para relacionarse con el Dios eterno. Porque si salvarse o ser justificados delante de Dios a través de obras o a través del cumplimiento de la ley, como dice Gálatas 2:21, si la justicia de Dios fuese por las obras de la ley, por guardar las obras de la ley, y yo le voy a anexar por llevar una vida aparentemente por mi esfuerzo, agradando a Dios, que eso es religión. Dice Gálatas 2:21, entonces por nada murió Cristo. Y eso es tremendo, hermano. Cristo no vino para ver, expectando a ver quién iba a ser salvo, a ver quién tenía la posibilidad de salvarse y decidir por Dios, no. Cristo es el Salvador. Cristo no es el posible Salvador de algunos los que deciden. Cristo vino a salvar lo que el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. Y para eso vino. Y lo que el Padre le dio, ninguno se pierde, hermano. Esto es importante y eso es gracia. Dios vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero allí damos gracias a Dios que allí estamos nosotros. Y estarán muchos que no han nacido. Cristo realmente es un poderoso Salvador. No es un posible Salvador dependiendo del hombre. Es un poderoso Salvador. Porque os ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador de su pueblo. No dice un posible Salvador. Es el Salvador. Cristo salva. Hermanos, y el mensaje es sencillo. Cristo murió por nuestros pecados porque así estaba el plan de Dios conforme a las Escrituras. Eso no fue un invento de Pablo, no es un invento del mundo, es porque Dios lo había determinado en su gracia. Pero también Cristo fue sepultado. Y también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese conforme a las Escrituras, que eso no lo agarró de sorpresa, sino que eso estaba determinado antes de que usted naciera, antes de que el primer átomo se formara. Ya sabía Dios Padre que Cristo debía resucitar entre los muertos. O sea que el plan, como le explicaba yo a Hortensia, a veces no entendemos la mente de Dios. Para Dios todo esto es un cuento pasado. El tiempo de Dios, Dios vive fuera de la prisión del tiempo. Nosotros estamos prisioneros del tiempo y vemos las cosas que van evolucionando paso a paso y vemos las cosas y no entendemos la mente de Dios. Pero para Dios esta película ya pasó. Por eso que Efesios dice que estamos sentados, 1:3, estamos sentados, hermanos, para Dios en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Fíjense que para Dios eso es un pasado. Para Dios es algo ya hecho. Hermano Hortensia, si tú creíste, ya eso es una realidad. Unos van paso a paso, pero si tú fuiste tomado en cuenta para salvación, créelo, Dios va a estar allí, porque el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar hasta su venida. Es conforme a las Escrituras. Dice que tenemos entrada, dice el libro de los Efesios, volvamos al libro de los Efesios, tenemos entrada por Él,
Tenemos entradas por Él refiriéndose a Cristo. Ahora, quiero explicarle bien el Evangelio para que entienda la gracia del Señor. Quiero explicarle bien el Evangelio. Y aquí mismo lo podemos ver, porque no nos podemos mover mucho del libro de los Efesios. Hay un problema en el hombre que Dios tiene que resolver. El problema del hombre es que el hombre está inactivo espiritualmente, está muerto. El hombre no puede reaccionar a las cosas de Dios. Esa es una verdad bíblica que no la podemos quitar. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Vaya y predíquele un muerto a ver si le responde. Es necesario que ese muerto reviva y oiga el Evangelio para que pueda creer. Y eso es lo que hace Dios. Hace revivir los muertos, pero los muertos vivientes, y oyen el Evangelio y son nacidos de nuevo. Y oyen el Evangelio, creen y son sellados con el Espíritu. Pasan a ser hijos de Dios. Y una obra del Señor. Mire el capítulo 2, pero vamos a unos versículos anteriores, versículo 5. Y esto es lo que Dios hizo, ese es el Evangelio. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún, dice, aún el poder de Dios se manifiesta y su gracia se manifiesta, es que nosotros nos consiguió una condición de indefección, una condición de imposibilidad de acercarnos a Él. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por eso es que Él dice, porque por medio de Él nosotros podemos tener vida, por medio de Él. Pero que la condición anterior es que nosotros estábamos inhabilitados. Dice el mismo libro de los Romanos, nosotros dice que cuando Dios evalúa no hay uno en la tierra, ni siquiera uno que pueda buscar a Dios. No hay nadie que me entienda. Se corrompieron todos, sus mentes se corrompieron. No hay nadie que busque a Dios, no hay nadie justo, ni siquiera uno. Entonces, oigan esto, con este versículo solamente y con esto que estamos leyendo aquí, la obra es totalmente del Dios eterno. Es totalmente. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Miren esto, este es un pasado. Fíjate, no es que nos va a resucitar cuando estemos en el cielo, ya nos resucitó. ¿Para qué nos resucitó? Para darnos una vida nueva, hermanos. Era necesario que nosotros muriéramos con Cristo, muriéramos literalmente, muriéramos a este mundo de pecado. Y Él nos resucita, nos hace nuevos, nos resucita, nos hace hombres y mujeres nuevos para tener una vida nueva que obedezca y que se pueda acercar a Dios. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ve que para Dios esto es pasado? Tremendo, ¿no? Nos resucitó. Y mire el versículo, el capítulo 2, versículo 8, que es muy clásico. Él dice al final, resume cómo Dios nos salvó. Y nos salvó por gracia, dice. Porque Él le plació, porque es un Dios poderoso y bondadoso. Por gracia sois salvos. Conozco a alguien que dijo lo siguiente, lo oí en estos días. En el mundo, más o menos los historiadores y la gente y las generaciones que han pasado, han vivido aproximadamente 70.000 millones de personas.
70.000 millones de personas. Ahorita tenemos como 8.000 millones. Pero han pasado unos 60.000 millones más, 65.000 millones de personas. Unas han muerto. Lo que quedamos somos aproximadamente 7.000 o 8.000 millones de personas. Esta es la cantidad de gente, ¿no? Miren esto. Si de las 70.000 millones, que no es un número pequeño, de las 70.000 millones de personas, el Dios eterno, el Dios autosuficiente, Él no nos necesita, el Dios que creó el cielo y la tierra, que lo sabe todo, lo puede todo, los ángeles le adoran. Si Él hubiese determinado tener gracia y salvar a uno solo de los 70.000 millones, deberíamos darle la gloria a Dios. Uno solo que Él hubiese determinado solamente para vivir con Él. Ya eso es gracia, hermano. Ya eso es gracia. Porque Dios pudo haber determinado no salvar a nadie. Y después de la caída todos íbamos a la perdición y a la condenación eterna. Y Dios es malo, no hubiese sido Dios todavía, es autosuficiente, creador de todas las cosas. Pero si hubiese decidido uno solo, ya muestra su gracia. Pero uno solo es el que se salva, hermano. Son millones de millones de millones que no se pueden contar como la arena del mar. De las abundantes riquezas de su gracia, de las abundantes riquezas de ese Dios que nosotros hemos creído. Por eso, por medio de Él, los unos y los otros, se refiere al pueblo judío y al gentil, pero se refiere a nosotros también. Dios no tomó en cuenta a ti que eras blanca, a la hermana Melania, o a ti que eres negrita, o a ti que tienes dinero, o a ti que no tienes nada. Dios tomó en cuenta su gracia para salvarte. No le interesa tu condición social, tu condición económica, tu posición de dinero, lo que seas, no le interesa. Solamente Él decide salvarte porque Él es un Dios así. Él hace lo que Él quiere, su palabra no vuelve vacía, Él hace el efecto con su palabra. Y ese es el Dios de la Biblia, yo no veo otro Dios. El problema, hermanos, es que nosotros a veces creamos dioses en nuestras mentes. Pero es que Dios tiene que salvar a todo el mundo, Dios es injusto, entonces. Dios, como tiene todo poder, debería salvar a todo el mundo. Y Romanos 9 dice, ¿quién eres tú para contender con Dios? ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que Él debe hacer? Y ahí, hablando de lo que Dios hace, Él dice, como dice la Escritura, Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Hermano, eso es el Dios de la Biblia. Y voy a poner un ejemplo que le decía a la hermana, que es un poquito duro. Lo voy a decir. Sabemos que Dios es un Dios de promesa, nos promete, y un Dios de amor. Pero la salvación es personal. La salvación está en cada persona. No depende si es mi hijo, o es mi mamá, o es mi abuela. La salvación es personal. Y si Dios en su voluntad, en su gracia, no ha tomado en cuenta a mi mamá, gloria a Dios por eso. No debo jactarme, no debo discutir con ese Dios maravilloso.
Ah, Dios es malo porque no me tomó en cuenta con los míos. ¿Sabe? El problema no es de Él, el problema es mío. Yo soy egoísta. Yo quiero que Dios me dé todo lo que yo quiero. Porque si vamos así, Dios debería, como dice el catolicismo, salvar a todo el mundo. Y eso no es bíblico. Hermanos, importante, este mensaje pasa, dice aquí, es que por medio de él los unos y los otros tenemos entrada, pero pasa por una condición muy fuerte y especial. Por eso Jesús dice: arrepiéntanse, porque realmente nuestra condición es de mortandad. Nuestra condición es de inactividad espiritual. De manera que Dios tiene que intervenir en mi vida para poder oír el Evangelio. Entonces, eso es lo que ocurre en las personas. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque Dios nos hizo oír el Evangelio. Creímos y Dios nos añadió a su templo, que somos nosotros. Un templo de Él. Hermanos, y tenemos entrada por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu es el que nos convence de pecado. Dice, ¿usted no se recuerda la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo? Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Pero eso no depende tuyo, porque el viento sopla y no sabe de dónde viene ni de dónde va, porque así son los nacidos del Espíritu. Nacen y no saben cómo, porque es una obra de Dios, dice Nicodemo. Y le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y aquí dice que Él abre la entrada por Él, pero el que no nace no puede entrar. No vas a entrar porque tú quieres. Entras porque Dios le plació entrar y fuiste transformado. Dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y cuando yo entiendo el contexto de la Biblia, el agua no es el bautismo. El agua es la palabra de Dios. Somos renacidos, dice Primera de Pedro, somos renacidos, o sea, agarramos el nuevo nacimiento por algo incorruptible que es la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios hace efecto cuando el Espíritu de Dios toma la palabra y nos la revela. El Espíritu Santo llega, toma la palabra de Dios que está hablando hoy, la hace oír en tu corazón y tú crees. O sea, si no naces de esa forma, no puedes nacer tú por tu propio medio. Tiene que Dios intervenir a través de la palabra y su Espíritu. Eso es lo que podemos tener entrada, a menos que el Espíritu Santo haga efecto en nosotros y tenemos entrada es al Padre. Al final el Padre es el autor intelectual de la salvación, el Hijo es el consumador, es el que obra para que eso ocurra y el Espíritu Santo es el que guía y planifica que los salvos de Dios continúen hasta el final. Es el consolador y el actuador. Es una obra trinitaria. Miren esto, el versículo 19. Cuando eso ocurre, hermanos, siéntase privilegiado por la gracia. Versículo 19. Así que ya no somos ¿qué? Extranjeros y advenedizos. ¿Qué es la palabra advenedizo, Peter? ¿Qué es la palabra advenedizo? ¿Hay otra versión por ahí? Eso, ya forastero. Ya no somos, mira, desconocidos. Cuando eso ocurre, nosotros pasamos a ser integrantes del cuerpo de Cristo, integrantes de la familia de Dios. O sea, ya no somos como indiferentes, desconocidos, enemigos, extranjeros, sino que somos, dice aquí, conciudadanos de los santos. Tenemos una nueva ciudadanía.
y la ciudadanía es de los santos. ¿Quién de aquí es santo? Amén. A ver, ¿quién de aquí es santo? ¿Sabe que esa palabra como que pega a una persona que dice, mira, tú eres santo? Yo le dije a un amigo mío, a un amigo que visité, Emilio, ¿tú te consideras santo? ¿Tú eres santo? No. Porque de una vez es como que zapateo, no, santo, muy alto, ¿no? Yo digo, yo sí soy santo. Wow, eso le pega más. Ay, este parece que eso le pega más. Pero tengo que explicarle por qué, hermano. Nosotros somos añadidos a una comunión de santos. Y la santidad no es algo que me abroga un hombre desde Roma. Porque no tiene sentido, hermano, no tiene sentido de ningún tipo. Porque Dios en Hebreos dice que nadie que no sea santo no puede ver a Dios. Nadie que no sea santo realmente no puede ver a Dios. Quiere decir que ¿cuántas personas han canonizado el Papa? Entonces esos son los únicos que van a ver a Dios, hermano. O sea, nosotros no tenemos esperanza porque yo no he visto que a mí me han canonizado como santo, ¿cierto? Pero el problema es la definición de santo. A las iglesias de Filipo, que están en Filipo, a los santos y fieles en el Señor, se dirige Pablo. A los de Tesalónica y Colosenses, a los santos amados del Señor. Hermanos, santos son aquellos que Dios aparta para Él. Santos aquellos que entraron, que tuvieron acceso de entrada al Padre por medio de Él, por medio de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. Los apartó, los hizo nuevos conciudadanos de los santos y familias de Dios. Nadie tiene que abrogarme a mí un decreto de santidad, porque el que lo decreta es el Señor para nosotros. Así que cuando le pregunto, ¿usted es santo? Claro que sí, porque Cristo vive en mí. Así porque Cristo vive en mí. El santo de los santos vive en mí. Y ese es algo tremendo. Tremendo. Yo preparé aquí un videobin, voy a poner el videobin. Ella me dice, ¿sabe qué? La obra del Evangelio es sencilla, ¿verdad? Antes, cuando usted no conocía al Señor, usted no era conciudadano de los santos, ni miembro de la familia de Dios, usted, de acuerdo a Efesios, tenía esta condición, que estaba muertos en sus delitos y pecados. La raya significa el pecado. Nosotros somos el cielo. Eso es lo que éramos nosotros. ¿Entiendes? Nosotros de por sí no podíamos buscar a Dios porque estábamos llenos de maldad. Dice la Escritura que nuestra justicia era como trapos de inmundicia. No podíamos acercarnos a Dios, estábamos muertos, heríamos a muertos. Pero Dios en su misericordia hizo algo impresionante. Por medio de Él, que fue a la cruz, hizo esto. Acuérdense que Cristo es nuestro representante federal. Así como Adán también es nuestro representante federal. Hay dos vías. Adán es el representante federal de toda la humanidad. ¿Por qué digo que es federal? Porque lo que hace Adán y lo que hizo Adán nos afecta a nosotros. Adán pecó en el huerto del Edén y dice la Escritura en Romanos 5 que por un solo hombre entró el pecado y a través de él el pecado se extendió a todos los hombres. Es algo que nosotros absorbemos y usted dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo? Pero tenemos la influencia de nuestro representante federal. Le explico qué es esto. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país, o cualquier ciudadanía, cualquier nación,
Y nosotros tenemos un representante legal que Dios ha colocado, un gobernante. Lo que haga el gobernante me influye a mí, quiera yo o no quiera. Si maneja mal la economía, yo sufro. Si él decide ir a una guerra, pues morimos en la guerra. O sea, todo lo que haga el representante legal a mí me afecta. Ahora, si el representante legal administra bien, es honesto, nosotros vivimos bien. No sé si me explico. Todo lo que el representante haga a mí me afecta sin hacer yo nada. Eso fue lo que pasó con Adán. Adán pecó y por lo tanto todos pecamos. Pero con Cristo pasa lo mismo. Es la otra línea. Dios envió la segunda línea, y que la Biblia en el capítulo Romanos 5 habla que es el segundo Adán. Él no falló como Adán, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vivió sin pecado y cargó una cruz. ¿Y sabe cuál es el propósito? De que Él fuese crucificado por nuestros pecados. Pero no nada más eso, sino que nosotros, lo que le pasó a Jesús, nos pasó a nosotros. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Nosotros literalmente morimos. Literalmente morimos a nuestro pecado y a nuestra carne. Fuimos crucificados, le hace Romanos 6. Fuimos sepultados. Fuimos crucificados. Todo lo que le ocurrió a Cristo nos ocurrió espiritualmente a nosotros, hermanos. Así como Adán, el segundo Adán, fue mayor beneficiario de nosotros. Él sufrió, Él fue crucificado, yo también. ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, si usted no se siente así, usted no está en la cruz. De manera que usted vive, usted obra solamente por el Evangelio de Cristo. Su matrimonio debe guiarse a través del Evangelio de Cristo, porque usted está crucificado con Él. Usted no puede hacer otra cosa sino obedecer y vivir en santidad, porque esto lo hizo el Señor en nuestras vidas. Él nos crucificó. Dice la Escritura que Él clavó el acta de decretos que había sobre mí. Y allí en la cruz fue clavada, porque yo morí literalmente con Él. Y esto es lo que me da la nueva vida. Y como Cristo resucitó entre los muertos, eso pasó también en mí, porque Él es mi representante ahora federal. Porque como dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, todo lo que le pasa a Cristo, hermano, todo lo que a Cristo le aconteció y le acontece, me acontece a mí, que soy ciudadano de los santos. ¿Entiendes esto, hermano? ¿Entiendes esto? Este es el Evangelio. Por eso que nosotros tenemos una esperanza viva. Eso quiere decir que es verdad absoluta. ¿Cristo dónde está? En el cielo, a la derecha del Padre, pero de acuerdo a Dios ya nosotros estamos allá. Porque le ocurrió a Cristo, a mí me ocurrió. Ya resucité, hermano. Nosotros estamos esperando que esto se consuma, este tiempo que pase de este planeta consuma, porque yo quiero ver ampliamente cómo fui amado. De eso se trata el Evangelio. Esto se llama justificación. Dios me justificó. Él cargó todos mis pecados conforme las Escrituras, para darme una justicia que yo no tenía. Porque lo que Él es, justo, santo, perfecto, no los abrogó a nosotros. La Biblia en hebreo sabe que dice que nosotros somos perfectos. Pero no es porque nosotros seamos perfectos, realmente es porque el perfecto vive en mí. Amén.
Esto es una realidad, hermano, que tenemos que afianzarnos todos los días. Fuimos justificados cuando no éramos justos. No hay nadie justo, ni siquiera uno. Hay un solo justo, que es Cristo, y vive en nosotros. Amén. Por lo tanto, ya Dios ve la justicia de Cristo en mí. Por lo tal, Él puede acercarse a mí ahora. Puede reconciliarse conmigo, porque ya yo soy santo. Ya yo soy justo. Si yo muriera hoy, yo no dudo que yo voy a la presencia de Dios por los méritos de Cristo. Por el amor profundo que tuvo por ti, por todos los que están aquí. Esa es la justicia que hace Dios. Y solamente este plan es locura para el mundo, hermano. Es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Hermano, y esto no se queda allí. Porque el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta que venga Él. Es más, Él no va a quedarse tranquilo hasta que nosotros estemos allí en su presencia. Gobernando justamente con Él, viviendo justamente con Él. Lógicamente, cuando esto ocurre y por medio de Él entramos al Padre, lógicamente ocurre otro proceso, que estamos nosotros, la mayoría que estamos aquí, el proceso de santificación. Ya el pecado no nos abroga como antes, que no nos dejaba ver la luz del Evangelio. La luz del Evangelio vino en nuestras vidas, entendemos el Evangelio, pero como te explicaba yo ayer, hermano, en Corintios, pero lo entendemos en parte, porque todavía esta naturaleza sigue siendo pecadora, pero controlada por el Espíritu Santo. La santidad es que Cristo mora en mí, pero dejó ciertas rayitas allí que lidiamos con ellas todos los días. Nuestro orgullo, nuestros pecados, nuestras avaricias. Pero el Señor, dice la Escritura, que nos va dando victoria en victoria todos los días para que esto cada día más nos vayamos pareciendo a su Hijo. Amén. Hermano, esto es importantísimo y esta obra es del Señor. Amén. Pero aquí participamos nosotros. Porque nosotros somos los que actuamos y obramos en fe. Entonces, esta obra depende de Dios, pero actuamos nosotros juntamente con Él. Pero actuamos en nuestra debilidad sabiendo que Él nos guía esto, Él nos está guiando esto en nuestros pasos. Por eso es que, hermanos, si estamos seguros que el trabajo que está haciendo el Señor es grande, que este es un proceso de gracia también. Ahora yo me preguntaba, Emilia, siendo Dios todopoderoso, mira esto, siendo Dios todopoderoso, ¿por qué cuando nos justificó y nos clavó juntamente con Cristo no nos quitó todas las rayas? Ya, listo. Muerto el perro fuera la rabia, como dice uno, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Para que nosotros aprendamos a vivir la vida cristiana dependiendo de Él. Mientras estemos en este cuerpo, nosotros vamos a albergar esto, pero aprendiendo a vivir la vida que le agrada, equivocándonos, pero arrepintiéndonos todo el tiempo. El proceso del creyente es arrepentimiento todos los días. Perdóname, Dios, porque le hablé mal a mi esposa. Perdóname, Dios, porque fui rebelde en mi trabajo. Perdóname, Dios, porque me corrompí en esto. Perdóname, Dios, por cualquier cosa, porque es un proceso ahora. Pero hermano, cada día más, yo no sé si usted se evalúa, yo me evalúo siempre como el apóstol Pablo, porque él decía, yo era fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, de la tribu de Benjamín, era mayor de conocedor de la ley y todas estas cosas, pero eso lo dejé por basura, por el conocimiento de Cristo. Él da la atención de cómo era él, pero usted también puede recordar cómo era usted.
Cuando usted recibió a Cristo, usted tiene que recordar quién era, de dónde Dios lo sacó. Hermano, si usted no se pone a reflexionar eso, no va a ver bien el avance de su camino que Dios está haciendo en usted. Por ejemplo, cuando Dios me consiguió, a mí me consiguió adorando imágenes. Yo era un idólatra, hermanos. ¿O no es así? La mayoría no venimos de ahí. Me consiguió en el momento en que yo era un hombre adúltero, fornicario, avaro. Este era mi mayor pesar, el dinero era mi rey. Aunque todavía estoy luchando con eso, ya lo sabe. Pero eso ha avanzado muchísimo por ayuda de mi Señor. Porque ya no vivo yo, es Cristo viviendo en mí. Hermano, tiene que dar gloria a Dios por esto. Porque en verdad el trabajo y la gracia del Señor dice que abunda en la riqueza de su gracia. Pero esto no se queda aquí, hermano, porque esto es solamente hasta que vivamos en esta tierra finita, ilimitada. Yo no sé si alguno le va a dar 100 años, otros 200 años, a unos 70. Pero hasta que vivamos en la tierra esto va a ocurrir. El apóstol Pablo lo dijo. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que hago, entonces eso es lo que no debería hacer, parafraseando. Y eso muestra, dice el apóstol Pablo, que el pecado mora en mí, mora esto. Eso muestra que esto tiene un poder increíble, hermano, que nos vela por completo, y si no es por la obra de Cristo, no pudiéramos maniobrarlo, porque el pecado tiene una influencia muy grande en el ser humano. ¿Usted cree que el trabajo que hizo Satanás en el huerto de él fue pequeño? Fue muy grande, pero es más grande en nuestro Señor. Amén. Que él pudo vencerlo y lo venció en una cruz. Amén. Hermano, y esto no se queda aquí, esto es la santificación. ¿Cuáles son los procesos? Justificación, santificación, y la última es glorificación. El Señor nos va a dar cuerpos glorificados, nuevos. Cuando partamos de aquí, de este planeta, o cuando el Señor venga, el Señor nos va a dar el mismo cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo atemporal, que no tiene tiempo. Un cuerpo que también transgrede las leyes naturales. Un cuerpo que puede atravesar las paredes, porque así el Señor lo hizo. Pero un cuerpo de carne y hueso que come también, como lo hizo el Señor. Pero un cuerpo glorificado. Ya las rayitas no van a estar. Amén. Y ya aquí, cuando estemos en este proceso, hermano, conoceremos como fuimos conocidos. Podemos entender claramente la mente de Dios, de nuestro Salvador. Nos gloriamos con Él en la Nueva Jerusalén. Estaremos viviendo con Él por la eternidad. Hermano, en verdad usted no se goza con esto. ¿Verdad que es sencillo el Evangelio? Amén. Pero miren esto, es sencillo el Evangelio, pero ¿cómo actúa en nosotros? ¿Cómo la obra se edifica en nosotros? Hermanos, somos miembros, dice aquí versículo 19, de la familia de Dios. Pasamos por medio de Cristo a ser partícipes de la familia de Dios. ¿Con quién quieres estar tú los fines de semana, hijo? ¿Con quién te gustaría pasar un día en la playa? Con tu familia. ¿Cierto o falso? El deseo de nosotros siempre es la familia. Queremos estar con la familia, oramos por la familia. Pero el deseo de Dios es estar con su familia. Y su Amén. familia somos nosotros. Amén. Su familia somos ustedes. Dios no va a vivir con alguien que no sea familia. Escríbalo. Dios no va a vivir con nadie que no haya entrado por medio de Cristo, que haya renacido de nuevo. Y vamos al versículo 20, y este es importantísimo. Ahora vamos a hablar como cuerpo, vamos a hablar como el templo de Dios, como la familia de Dios. ¿Qué hace la familia de Dios? Es importante, ustedes,
ciudad de la verdad. Oigan bien, ahora somos un cuerpo, tenemos vida, Dios nos transformó, hizo esta obra del Evangelio en nosotros. Y miren, nosotros somos edificados como iglesia, somos edificados, quiere decir que somos construidos, somos crecidos, somos enseñados, crecemos, justamente edificados ¿con qué? Con luces, con música, con danza. ¿Somos edificados por eso? Eso podría ser parte, pero eso no es nuestro deleite en la iglesia. No debe ser esas cosas. Nos gloriamos, es verdad, ¿cierto? Pero es que nosotros, nuestro alimento, nuestra edificación es el fundamento de los apóstoles, hermanos. ¿Es esto el fundamento de los apóstoles? Dios dejó 12 hombres para escribir y ser inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros, los que veníamos detrás de ellos, nos edificáramos en ellos, porque esa era la palabra del Señor dejado a ellos. Nosotros tenemos que ser edificados en esta iglesia, por el fundamento apostólico. Y debemos ser muy prudentes cuando estamos siendo edificados por algo que me gusta, por algo que me agrada, porque es bonito. Y quiero diluir el Evangelio, porque lo quiero poner más potable, más agradable al hombre. Claro que así las almas no se van a convertir. Si no tenemos aquí un espectáculo con luces, la gente no se convierte, hermano. Nunca se va a convertir. Nunca. Aunque usted diga, vamos a hacer un sancocho y vienen 1000 personas, como el Señor lo alimentó a 6,000, a 5,000, y después, ¿qué les dijo? Todos le abandonaron cuando no les dio pan. Igual pasa en la iglesia. Nosotros no podemos buscar otro medio de salvación sino el fundamento apostólico. Gloria a Dios. Y el fundamento apostólico a veces nos cuesta, hasta nosotros los líderes de la iglesia, es fundamentarse, es leer, y cualquier cosa que el Señor nos vaya hablando, wow, decirle al Señor, Señor, perdóname que yo no había entendido esto, este fundamento que tú has dejado para tu iglesia, pero ponerlo por obra. No duden en decirle a las personas, hermanos, nos equivocamos. El Señor verdaderamente habla sobre estos principios. Le digo que el Señor ha obrado en mi vida revelado de manera progresiva. Por ejemplo, bueno, no voy a poner ejemplos porque eso me pasó a mí, pero va revelando cosas que están en las Escrituras que el Señor las coloca como certeza en nuestros corazones. Y yo pensaba de una manera porque yo tenía una mente humanista, y entonces el Señor va diciendo, no es como tú quieres, es así como está determinado apostólicamente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Pedirle perdón al Señor y abrazar el Evangelio, abrazar el fundamento apostólico. Y así toda la iglesia va creciendo sanamente, si no crece defectuosamente, porque nuestro alimento y nuestro fundamento es, ¿cuál? El fundamento apostólico, pero siendo la principal piedra del ángulo es Cristo. Nuestra mirada y nuestra vida es Cristo Jesús. Y por último, versículos 21 y 22. Estamos hablando ya como cuerpo local, que tenemos vida, 21 y 22. Miren esto es importante, 21 y 22. En quien todo el edificio, está hablando simbólicamente de la iglesia local, en cuanto que todo el edificio, bien que, hermano, bien coordinado. Eso quiere decir que está bien sedimentado, hermano, bien organizado. Claro, por el fundamento apostólico, pero ese edificio tiene que estar bien coordinado. Y el Salmo 133 es clave. Que no nada más estemos juntos.
Porque ahorita estamos juntos. Pero si nos falta la armonía, no estamos bien coordinados. Yo no puedo estar pensando mal de un hermano, no tengo que estar mirando las cosas para mi beneficio, sino para el beneficio del otro. Qué bendición bendecir a otro y ser bendecido por el otro. Amén. Ese es el proceso que Dios dejó a la iglesia. Dice aquí, el cuerpo bien coordinado. ¿Qué produce cuando un cuerpo está bien coordinado? Dice allí, va creciendo. Va creciendo, hermano, pero creciendo en número, porque Dios añade allí a los que han de ser salvos, y crecemos todos juntos a la estatura de la imagen de su Hijo. Amén. Cada día somos realmente más cristianos. Nos despojamos de nuestra gloria y cada vez le damos la verdadera gloria a nuestro Señor. O sea, conjuntamente nosotros, el Señor hace que vamos creciendo para ser ¿qué? Templos santos en el Señor. Esto es importante. Mire cómo el Señor va obrando en la iglesia. Y por último dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. O sea, crecemos, somos edificados, ¿verdad? Para morada del Dios en el Espíritu. Hermano, esto pasa en la iglesia local. Y es la importancia, hermano, de la iglesia local. Usted no se imagina lo que es. Si usted no ha entendido la importancia de la iglesia local, quizá usted no ha nacido de nuevo. La iglesia local tiene una importancia en Dios inimaginable. Es allí donde Dios nos santifica, nos hace crecer, nos edifica y nos cuida. Allí ejercemos los dones que Dios nos da. Allí, juntamente con los hermanos, empezamos a aprender a amarnos unos a otros y sujetarnos unos a otros. Allí mismo también nosotros emprendemos la gran comisión de predicar el Evangelio, de manera que la iglesia del Señor no es algo pequeño, es algo muy grande. Dios usa la iglesia para santificarnos. Si usted no viene a la iglesia, hermano, usted no quiere ser santificado. El deseo de estar con los hermanos es algo que yo no le explico, hermano. Yo no le explico y siempre lo digo, ahí está David. Yo no soy de esta iglesia local. Me identifico en esta iglesia local. Pero cuánto anhelo yo estar en Mucumután con mis hermanos. Cuánto, de verdad, todos los días sueño de estar allá, abrazarlos y vivir la vida de ellos también. Para mí es un deleite. Ahorita estamos pensando en Ejido hacer lo mismo allá, porque el Señor ha levantado un cuerpo allá también. Entonces, hermano, eso tiene que ser de mucho gozo. Busque el Efesios capítulo 4, otro efecto que hace la iglesia. Efesios capítulo 4, 14 al 16. Efesios capítulo 4, 14 al 16. Mire lo que dice. ¿Cómo somos guardados, hermano, en la iglesia? Usted se puede meter a YouTube, se puede meter al Facebook, se puede meter y usted va a conseguir pura basura allí. Tiene que saber muy sabiamente qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, porque ahí hay mucho engaño del enemigo y empiezas a confundirte. Y miren lo que dice, lo que hace el Señor en la iglesia, para que no, vamos a leerlo desde el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, eso habla de la iglesia, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire lo que dice el 14, para que ustedes, hermanos, no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y ahorita es tan peligroso, hermano. Está la doctrina esta, doctrina la otra, el espectáculo este, el espectáculo otro. Hay megas iglesias donde supuestamente se alaba a Dios, pero lo que están es buscando la prosperidad económica de ellos. Ellos buscan es el dinero, hermano. Mientras más entretienen, por favor. Dice, ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Dios nos guarda de eso, hermano. ¿Pero dónde? En la iglesia, donde nosotros crecemos juntos, somos edificados y somos guardados de Él.
Ahora, la responsabilidad es del que fue llamado a instruir al pueblo de Dios. Y de todos, pero al final es la responsabilidad del maestro. En tratar de apegarse a la Escritura, dar la sana doctrina para que la iglesia crezca ordenadamente. Ok. Y ejercer el amor. Y lo que dice aquí, la ayuda mutua, dice, sino que sabiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, otra vez bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjate que ahí nos empezamos a ayudar mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, estos son los beneficios de ser iglesia. Estos son los beneficios. Nadie, con esto concluyo, nadie aquí, nadie, hermano, de verdad les digo, es autosuficiente para vivir una vida cristiana aislada. Nadie va a venir a la iglesia y decir, yo voy por la palabra, pero no me interesan los hermanos. No ha creído, sencillamente no ha creído. Dice, nadie es autosuficiente para vivir una vida cristiana aislada de los hermanos y de la propia iglesia. La razón por la cual Dios te coloca en una iglesia es para bendecir a otros, mientras que tú eres bendecido por el otro. Esa relación de comunión unos con otros es lo que nosotros celebramos en la Cena del Señor. La Cena del Señor dice, en 1 Corintios 10, que la comunión de la sangre, dice que, vamos a buscarlo vamos a buscarlo, capítulo 10, 1 Corintios 10. Es un versículo para no sacarlo fuera de contexto. Dice, 16. Oigan bien lo que ustedes hacen cuando va a la Cena del Señor. Dice así, la copa de bendición que bendecimos en la Cena del Señor no es la comunión de la sangre de Cristo. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos celebrando la Cena del Señor, cuando tomamos el vino, nosotros estamos representando el nuevo pacto que Dios hizo en su sangre por nosotros. Estamos recordando la muerte y el derramamiento de su sangre de nuestro Señor, y es la comunión que Dios provocó a través de su muerte en la iglesia. Por lo tanto, él se pregunta, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y miren lo que sí, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermano, el pan simbólicamente es la muerte sustitutiva de Cristo, pero aquí nos está explicando que esa muerte sustitutiva de Cristo nos dio comunión con nosotros. Y a su vez nosotros estamos celebrando el amor que tenemos unos a otros. El pan que partimos no es la comunión de los miembros del cuerpo de Cristo. Es cómo nos ayudamos mutuamente, cómo colaboramos, cómo servimos, cómo nos amamos, cómo estamos pendientes de los hermanos. Eso es la Cena del Señor. Oye, tú debes entender esto, hermano. Debes aprender a vivir como un cristiano verdadero, despojándote de ti mismo y apoyando en todo a los quehaceres de la iglesia. Si la iglesia te llama a evangelizar, ve con gozo. Si la iglesia tiene una necesidad física, por ejemplo, decir algo, alquiler del local, el pago de luz, eso nos compete a nosotros, hermano. Eso nos compete, porque nos duele. Este es el cuerpo. Si algún hermano sufre, si algún hermano tiene necesidad de algo, hermano, nosotros somos responsables también, porque le amamos. Debemos estar pendientes de sus necesidades de cada uno de ellos. Hermanos, esa es la vida de los primeros cristianos de la primera iglesia en Jerusalén. Ellos vivían juntos, comían juntos, ellos tenían como línea la doctrina apostólica, pero también el partimiento del pan, la comunión unos con otros y las oraciones. Hermanos, ellos nunca se despegaban unos con otros. Y esa es la iglesia bien concertada. Esto no se trata de una reunión aquí, una reunión allá. Es un amor dado por el Señor en medio de su cuerpo. No sé si esto te ha llegado, hermano. Quiero cerrar orando
pidiéndole, Señor, que la ciudad de la verdad pueda expresar la gracia abundante de Dios, la abundante riqueza de su gracia, y que cada día, hermano, cada día nosotros nos apeguemos más a Él, sabiendo lo que Él hizo con nosotros. Yo quiero que el que se levante, hermano. Señor Padre eterno, glorioso Dios, quiero darte las gracias en esta mañana, tarde ya, Señor, para implorar delante de ti, Señor. Tú llamaste a este pueblo, Señor. Lo justificaste con el Evangelio, lo hiciste oír la voz de Cristo, Señor, y ellos te siguieron, Señor. Pero es necesario, Padre mío, que cada día más los afiances, los consolides, los edifiques, que ellos puedan desprenderse de sí mismos para con los otros, Señor. Que ellos puedan mirar la iglesia como es, Señor, la familia de Dios, el templo tuyo donde tú habitas, Señor. Estamos totalmente seguros que tú estás respaldando este momento, Señor, en estos hermanos. Así podemos, Señor, orar creyendo, Señor, que tú, Señor, es el que comenzó la obra aquí y la vas a concluir, Señor. Creemos también, Señor, que tú, Señor, colocas el querer como el hacer de esta iglesia por tu buena voluntad, Señor. Yo quiero, Señor, pedirte, Señor, como siervo tuyo, Señor, que bendiga realmente, Señor, esta relación, Señor, de la comunión de los santos, Señor, esta familia tuya, Señor. Que ellos siempre recuerden lo que tú hiciste por tu gracia, que ellos no se merecen estar aquí, pero te plació a ti llamarnos para santidad, Señor, para que pertenecer a tu pueblo. Damos gracias, Padre, por el hermano Kiwa que nos ha invitado. Gracias porque sé que tú tienes grandes propósitos en esta relación, Señor. Nosotros estamos dispuestos para la obra, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.